Mónica Acevedo y estamos en el segundo, esto es lo último, hoy martes 7 de julio del 2020. Esta mañana hicimos un análisis a las 9 de la mañana con relación a lo que estaba pasando desde ayer por la tarde con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y los referidos al Departamento de Justicia, del Departamento de Justicia a la oficina del panel fiscal especial independiente. 6 de ellos, 2 de los que se asegura mencionan a la gobernadora como parte de los presuntos implicados en esas investigaciones. Decíamos que es el momento, después de que en el 2019 Enrique Renuncia se convirtiera en el hashtag más importante, en el momento en que se pedía la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Este es el segundo hashtag más importante de la historia política constitucional de Puerto Rico y tiene que ver con el WandaGate. La gobernadora hizo una conferencia de prensa que, como siempre, comenzó media hora más tarde. A las 10 de la mañana llegó al teatrito de la Fortaleza y lo menos que pasó allí es que se dañó el sistema de sonido. Inmediatamente la gobernadora empezó a hablar. Parecía que era un presagio de lo que íbamos a escuchar. Y yo voy a empezar por el libreto de esa conferencia de prensa. El pasado 8 de abril del 2020, la gobernadora hizo una conferencia de prensa con el mismo libreto que utilizó hoy para contestarle al país lo que ya había salido 2 días antes con relación a las órdenes de compra del Departamento de Salud, específicamente con la más grande, que era de 38 millones para pruebas rápidas, de los cuales se lograron desembolsar 19 millones. Llegó, como dice ella, como una persona de ley y orden, sacando documentos, sacando papeles, llamando la atención de lo que hace un fiscal o una fiscal, como ha sido ella en el pasado, cuando está presentando su prueba. Exhibit 1, Exhibit 2, como si los que estuvieran de frente fueran el juez y la otra parte que va a recibir o no recibir la evidencia que está tratando de introducir la fiscal para probar su caso. Y yo decía que me parecía que aquel libreto le quedaba muy mal a la gobernadora, porque el problema es que aquí no está constituido un tribunal como lo conoce la gobernadora, que ella dice que no solamente es una persona de ley y orden, sino que ella sabe del debido proceso de ley. El problema es que los que están de frente son los periodistas y las que están de frente son las periodistas que hacen preguntas y que se cuestionan y contradicen, realmente cuestionan las contradicciones que la gobernadora cae en esas conferencias de prensa. Esta es la segunda conferencia de prensa que hace con ese estilo. En aquel momento nos dijo que tenía toda la evidencia, Exhibit 1, aquellas eran como 2 exhibits, de que las órdenes de compra se habían realizado bien. La gobernadora tuvo que en algún momento decir que habrán de pagar aquellos que le faltaron a la confianza del pueblo de Puerto Rico. En una segunda conferencia de prensa que después de ver cómo en la investigación legislativa se traía la información con los testigos, incluso los presuntos implicados en todas las transacciones de las órdenes de compra, se estableció no solamente las irregularidades, lo que el partido, la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara dice que son irregularidades y negligencia, pero que la minoría del Partido Independentista, por voz del representante Denis Márquez Lebrón, ha insistido en que es corrupción, que se creó un mecanismo paralelo al sistema de compras del Departamento de Salud para satisfacer a la necesidad y
yo podría decir que el lucro de las corporaciones que sabemos que están relacionadas al Partido Nuevo Progresista. Hoy la gobernadora Wanda Vázquez utiliza el mismo estilo, pero para decir que además de que ella es una mujer de ley y orden, que su vida pública dice que ella respeta la autonomía del Departamento de Justicia, que la persona que la está implicando, la exsecretaria del Departamento de Justicia, a quien ella votó el viernes, Denise Longo Quiñones, ella la votó porque tenía un conflicto de interés, perdón, más que un conflicto de interés, porque intervino indebidamente en una investigación federal del inspector de salud con relación a los contratos que se le daban a Manpower en el Departamento de Salud, y qué casualidad que todos esos contratos los firmó Concepción Quiñones de Longo. Esa fue, en términos generales, la temática de esa conferencia de prensa, donde la gobernadora insistía en traer documentos de correos electrónicos que Denise Longo Quiñones había traído y había tenido de alguna manera intercambio, incluso con el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Que la gobernadora dice, miren, a mí me están acusando de esto, pero realmente lo que está pasando es que yo tuve que votar a Denise Longo Quiñones cuando yo me percato que en efecto intervino indebidamente en una pesquisa federal que involucraba a su madre, cuando ella desde el 16 de septiembre le había pedido a Ética Gubernamental que la inhibiera, o sea, que ella solicitaba y le aceptaran la inhibición de todos los asuntos que tenían que ver con sus familiares y con su madre, que dirigía el Departamento de Salud como secretaria auxiliar, subsecretaria. ¿Qué es lo más importante de la primera teoría que esgrime la gobernadora? Que está utilizando la conferencia de prensa y toda la controversia pública del referido para matar al mensajero. Y eso es nefasto en medio de un caso, y la gobernadora lo sabe, porque no es, la prueba no puede ser, tú eres más pillo que yo, tú eres más mentirosa que yo. No, la prueba tiene que ser que yo estoy libre de polvo y paja. Y eso no fue lo que pasó de entrada en esta conferencia de prensa. Pero vamos específicamente a los renglones que me parecen más importantes. Tan temprano como al minuto 2, la gobernadora admitió que se enteró el viernes. Importante las fechas y las horas. Denise Longo Quiñones entregó su carta de renuncia a las 6:35, 7 de la noche, vamos a decir. La gobernadora dice hoy que le pidió al secretario de la Gobernación que le pidiera la carta de renuncia a Denise Longo Quiñones el viernes, poco antes del mediodía, y que en efecto él le envió la petición a las 2 de la tarde. Entrégame tu carta de renuncia, que te vas. La gobernadora dice hoy, en el minuto 2 de esta conferencia de prensa, ella renunció. Más tarde advinimos en conocimiento sobre las alegaciones en mi contra, que ayer ya iban de camino a la oficina del fiscal especial independiente sin la evaluación debida de la secretaria. ¿Cómo es, gobernadora? Que ayer usted sabía, ayer fue lunes, que ayer usted ya sabía que usted tenía un referido al FEI,
que había una controversia que se suscitó a las 6:00 de la tarde igualmente. Parece que ahora esas van a ser las horas preferidas. Y usted ayer mismo no le dijo al país que en efecto había no un referido, 2 referidos. ¿Usted lo sabía el viernes por la tarde? Cuando la secretaria entregó su carta de renuncia, usted admite en el minuto 2:06 de esta conferencia de prensa que usted lo sabía. En el minuto 2:19, la gobernadora dice, jamás llamaron para detener una investigación por razón de las primarias. Ni yo, ni ningún funcionario de la fortaleza. ¿Por qué contestarle hoy a los medios de comunicación cuando esto está desde ayer? Desde ayer, en la tarde, en los medios de comunicación. Pero no específicamente el asunto de las primarias. El asunto de las primarias está desde el viernes en los medios de comunicación en la noche, porque inmediatamente uno de los medios que publicó dijo que usted le había ordenado a la secretaria que no se bajaran investigaciones antes de la primaria, que es el próximo 9 de agosto. ¿Por qué contestarle hoy al país lo que el país está preguntando a través de sus periodistas desde el pasado viernes? Y usted emitió un comentario en medio de la conferencia de prensa del 4 de julio diciendo que era totalmente falso y que todos los que dijéramos eso insinuábamos y que estábamos mintiendo. Y ahí está la información. En medio de la conferencia de prensa, dice una cosa el sábado y el martes dice otra. A las 2:59, al minuto 2:59, casi el minuto 3, la gobernadora Wanda Vázquez dice que ella no dijo nada de por qué ella le había retirado la confianza a la secretaria Denise Longo Quiñones por deferencia. Pero hoy dice todo y más. Hoy dice todo y ya mismo vamos a entrar en las contradicciones precisamente de la alegada investigación federal en la que intervino Denise Longo Quiñones, que no olvidemos. Y eso la gobernadora de Puerto Rico no se lo quiso contestar a Bonita Radio cuando nosotros lo sacamos en noviembre del año pasado, de que Denise Longo Quiñones se había inhibido de todo lo que tuviera que ver con relación al Departamento de Salud desde el 15 de septiembre. Y lo volvimos a sacar en el contexto de la investigación del Departamento de Salud y las órdenes de compra y la participación de su madre en denunciar todo lo que estaba pasando en el Departamento de Salud. Pero ahora es por deferencia. Ella dice que la investigación federal es una investigación del inspector de salud que es sobre fraude al Medicaid del 2014 al 2019. Yo voy a objetar el término fraude y les voy a decir por qué. El alegado fraude al Medicaid, dice la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, mujer de ley y orden, ex secretaria del Departamento de Justicia, que tiene que ver con que se pagaban con fondos del Medicaid, se contrataron a través de Manpower y se pagaron con fondos del Medicaid trabajos, servicios que no necesariamente se podían pagar con esos fondos porque fueron a hacer otra gestión que no tenía nada que ver con el Medicaid. Gobernadora, el 8 de abril del 2020, usted le dijo al país que todo estaba bien con los funcionarios y funcionarias que intervinieron en las órdenes de compra de las pruebas rápidas. Y usted mencionó todos los nombres.
que después fueron confirmados por la investigación de la Comisión de Salud. El problema es que uno de esos nombres es Mariel Rivera Rivera, una joven de poco más de 30 años que sacaron de ser del combo de la ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos, y se la llevaron para el Departamento de Salud, una joven que solamente tiene 4º año de escuela superior. Se la llevaron para el Departamento de Salud. Allí trabajaba en una propuesta federal. Y en medio de la pandemia, Adil Rosa Rivera, la persona de su confianza, que trabaja para su campaña, que es correligionaria suya del Partido Nuevo Progresista, la trajo para el negociado de manejo de emergencias, el COE, precisamente a trabajar con las órdenes de compra. Y sabemos, a partir de lo mismo que dijo Adil Rosa y la propia Mariel Rivera Rivera, que esa joven no tenía ni siquiera un adiestramiento para emitir órdenes de compra. Y lo que usted está diciendo hoy que es un fraude en el Departamento de Salud con relación a Manpower es totalmente lo que hizo su gobierno en octubre del año pasado con Mariel Rivera Rivera, que se la trajeron de la Comisión Estatal de Elecciones a hacer órdenes de compras en el Departamento de Salud porque era la persona de confianza de Adil Rosa Rivera. Y ella, Mabel Cabeza, constituían el comité de las órdenes de compra del grupo asesor científico, que ya sabemos lo que ha pasado también con 2 de sus portavoces. Entonces, ¿cómo es que ahora es un fraude en el Departamento de Salud utilizar la propuesta de Medicaid o los fondos del Medicaid para pagar a otros? Y eso es culpa de la secretaria, de la subsecretaria entonces, según sus palabras, porque ella fue la que firmó los contratos. Y Mariel Rivera Rivera, que es del equipo de órdenes de compra, que respondían directamente a Fortaleza a través de Mabel Cabeza. Esto no se identificó el 8 de abril del 2020 y estamos al 7 de junio del 2020, 2 meses más tarde. Y por lo que también objeto el asunto del fraude es porque si se dieron cuenta en la conferencia de prensa, la gobernadora traía solamente algunas líneas de los alegados correos electrónicos que cursó la exsecretaria Denise Longo Quiñones. Incluso le envió información a Lorenzo González Feliciano como secretario del Departamento de Salud y con ese funcionario federal del inspector federal. Y la gobernadora habla de una supuesta evidencia que tienen las autoridades federales. Ella mencionó fiscalía. El problema es que yo no tengo copia de los documentos y me parece que allí no se entregaron copias. Si entregaron copias, vamos a pedirlos más tarde. Y ese funcionario, primero, no estamos hablando de la Fiscalía Federal, porque con quien aparentemente tiene un intercambio de correos electrónicos Denise Longo Quiñones es con un funcionario del inspector general. Y la gobernadora alega que entre los comentarios está que Denise Longo Quiñones le dice si podemos discutirlo, si le interesa. Estoy hablando ya con el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, en ese reenvío que hace de la comunicación, pero que supuestamente no deben negociar y sin solicitarle a la fiscalía la evidencia que tienen para probar su caso. Ahí hay, supuestamente, eso es lo que dice Denise Longo Quiñones. ¿Ustedes creen que un fiscal federal le va a entregar a Denise Longo Quiñones, a la gobernadora Wanda Vázquez, la información, como dice la gobernadora, que ella tenía los 3 informes que supuestamente Denise Longo Quiñones le envió a Lorenzo González Feliciano y a otras personas que no mencionan? Ya dice que allá hay otra gente, pero no mencionó los nombres.
No sé si el señor director está disponible que nos pueda contar, pero sí, parece que hay algún problema. Estoy acá. Bueno, y no estamos todavía. Ok, perfecto. Yo estoy, me dice el señor director. Bueno, realmente, cuando uno sigue leyendo el mensaje de la gobernadora, se da cuenta que lo que puede estar pasando aquí es que en efecto, como sabemos, hay diferentes investigaciones de el inspector general de salud. Pero a mí no me parece que es una investigación criminal. A mí me parece sí que es una investigación administrativa que tiene que ver, podría desencadenar en una investigación criminal, pero en esta etapa tiene que ver igualmente con eso que se ha denunciado, incluso el Centro de Periodismo Investigativo trajo información el 14 de marzo pasado, de que en el Departamento de Salud se contratan un montón de gente y finalmente esa gente son pagados con unos fondos federales, pero van a hacer otras cosas. Pero volvemos. Qué interesante que la gobernadora hoy le imputa ese conocimiento a Denise Longo Quiñones porque intervino indebidamente cuando se debió inhibir porque ella tenía una inhibición ya solicitada a través de la Oficina de Ética Gubernamental, pero hoy dice que se enteró el viernes pasado, pero no dice que desde el 8 de abril ella tiene información de que eso mismo se estaba haciendo con personas que son allegados a las personas de su confianza como Mabel Cabeza y Adil Rosa Rivera, y ella no se enteró. Y entonces, es peor, la gobernadora dice, cuando se le pregunta, oiga, gobernadora, ¿y usted se dio cuenta de eso la semana pasada? Sí, la semana pasada, cuando un periodista me preguntó, que dije, busquen ese expediente, que ahí tiene que haber algo más. Y ahí fue que se dio cuenta y mandó a votar a la secretaria. Pero ahora, la gobernadora dice que ella no sabía que Denise Longo Quiñones estaba supuestamente interviniendo hasta el 24 de junio, que fue que empezaron para atrás y para adelante a darle la información a través del secretario de la gobernación. Qué interesante que la gobernadora y el secretario de la gobernación son precisamente Antonio Pavón Valle, dos de las personas referidas en dos investigaciones al fiscal especial independiente. Y ahora la gobernadora dice que ella va a hacer un referido, que ella no lo ha hecho porque eso toma tiempo. Fíjense, lo mismo, y ya mismo vamos a las declaraciones de Denise Longo Quiñones en medio de la conferencia de prensa de la gobernadora. Envió un mensaje o un comunicado a través de su abogado en la esfera federal, Juan Matos. De hecho, un ex abogado del defensor público federal en Puerto Rico. Entonces, dice la gobernadora cuando le cuestionan si va a referir porque hay una intervención indebida. La va a referir a la oficina de ética, pero esto no se supone que es tan grave. Y solamente la va a referir a la oficina de ética. Pero gobernadora, si por menos que eso usted ha pedido que se refieran a otra gente, usted estuvo a punto de que el departamento, como secretaria del Departamento de Justicia, investigar al alcalde de Patillas del Partido Popular en medio del huracán María. Y por esto no va a referirla a ningún otro sitio que no sea a la oficina de ética. Además, yo me pregunto, ¿quién se supone que haga el referido, gobernadora? ¿Usted o el Departamento de Justicia contra la ex secretaria de Justicia? Son las preguntas que lanzo al aire. En un momento dado, la gobernadora volvió para mí a enredarse en la explicación de la supuesta intervención indebida y creó la expectativa real de que hay testigos
que pueden dar fe de lo que ella está diciendo. Y eso fue un problema para la gobernadora en la conferencia de prensa del 8 de abril, porque los testigos que fueron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes desmintieron las 5 versiones que dio la Fortaleza, entre ellos el secretario de Asuntos Públicos, que fue el que inició la gira de medios estableciendo que Concepción Quiñones del Hongo era una mentirosa. Y es que en el minuto 17 la gobernadora dice, la gobernadora tuvo momentos hasta de risa nerviosa, pero estaba evidentemente molesta y nerviosa. Pero en ese momento cogió el documento y le temblaba la mano. Dice la gobernadora que en la intervención y el tira para adelante con el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, la secretaria del Departamento de Justicia entonces, Denise Longo Quiñones, emite una comunicación al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, y le dice, ya supuestamente Antonio Pavón le había dicho, no te metas ahí, tú no puedes estar bregando con eso, te tienes que inhibir. Esto va a ser referido a la subsecretaria del Departamento de Justicia, Tanya García. ¿Cuál es el problema? Que ahora Tanya García es una testigo. Ahora cuando esto llegue al FEI, porque la gobernadora dijo, estoy instruyendo a la secretaria del Departamento de Justicia, y se lo estoy diciendo por aquí porque no he tenido tiempo de llamarla, de que ordene, de que reenvíe esos documentos al FEI, de que esos referidos vayan al FEI. Pues ahora Tanya García, cuando vayan a investigar en el FEI, Tanya García va a tener que ser interrogada, va a ser una de las personas a entrevistarse, porque imagínense, Tanya García, la gobernadora, dijo hoy que Tanya García es testigo, es peor, es testigo de que es la que trae, fíjese, Tanya García dice literalmente la gobernadora, es la que trae la preocupación de que ella internamente una y otra vez está interviniendo con las investigaciones de salud. Una cita de la gobernadora, minutos 17:48, minutos 17:57. Entonces, Tanya García no solamente es una persona que supuestamente en todo el tracto entre el 24 de junio y el viernes tiene algo que decir, sino que es que la percepción, la impresión que da la gobernadora con esta cita es la que trae la preocupación, es que ya ella tenía conocimiento a través de Tanya. Ese es el problema, y siempre lo he dicho, de crear libretos que van a este nivel de profundidad. Porque usted va para atrás y para adelante y en la misma conferencia de prensa hay contradicciones. En una conferencia de prensa que solamente dejaron hacer a los periodistas una pregunta y cuidado. ¿Qué ocurre al final de la entrevista? Primero, antes de que la conferencia, antes de que la gobernadora termine su alocución inicial y vaya a las preguntas de los periodistas, dijo en una ocasión, yo estoy instruyendo a la secretaria Wandimar Burgos Vargas de que vuelva a enviar esos referidos al FEI. En otros momentos dijo que los evalúe a ver si se hicieron conforme al reglamento y los envíe. ¿Es que los envíe o es que la secretaria va a tener discreción de enviarlos o no porque ella entienda que se enviaron mal? Eso va a ser súper interesante. Porque son las 12:37 del mediodía. De aquí ahorita vamos a tener 4 versiones más. Pónganlo en la nevera, ponlo en la nevera. Y no he dicho las palabras mágicas porque hoy vamos a las millas. Cuando la gobernadora dice que los reenvíe, la oficina del fiscal especial independiente del panel, que como ustedes saben tiene 3 jueces, uno de ellos es Nidia Cotovives, que es la presidenta, el otro, el juez Rafael González Nieves y la ex jueza Iri Rivera de Martínez.
están reunidos en este momento. Supuestamente no van a tener intervenciones individuales con la prensa y van a enviar un comunicado de prensa. Pero la gobernadora no solamente pide que haya ese referido nuevamente, es que cada vez que hablaba de la oficina del panel fiscal especial independiente, se refería a ellos como un esfuerzo vengativo y que hacen investigaciones amañadas. ¿Por qué? Porque la gobernadora, de su primera experiencia con el panel del fiscal especial independiente, alega que eso fue lo que sacó. Y dice literalmente, claramente en el caso de su hija, dice, aquel procedimiento, yo fui a regla 6, se confundió, dijo que le habían encontrado no culpa. No, fue un procedimiento en regla 6 que el quantum de prueba es así, mire, así definito. Y que en ese procedimiento la jueza determinó no causa, no se vio el juicio el procedimiento en sus méritos, el caso en sus méritos, gobernadora. Eso usted lo sabe y yo lo sé porque he estudiado mucho, porque usted sabe que he cubierto todo el tiempo los tribunales en muchos años de mi carrera. No se vio en los méritos. La jueza tuvo ante sí unas declaraciones juradas y determinó que no había causa para establecer que usted obstruyó la justicia. Identificó el proceso del FEI en aquel momento, amañado, preparado, fabricado, y que eso quedó claramente establecido que fue un caso contra esta gobernadora y debió decir entonces secretaria del Departamento de Justicia. El problema es que la pregunta insistentemente de 3 periodistas en esa conferencia de prensa fue, gobernadora, ¿cuál es la diferencia entre este caso y el de su hija? Porque en aquel momento a usted la acusaron de obstrucción a la justicia. ¿Cuál es la diferencia de intervenir indebidamente según su acusación contra Denise Longo Quiñones versus aquel caso? Ahí fue que se puso brava. Y la gobernadora terminó cerrando el libro, peleando con la compañera Adriana de Noticel y diciéndole mezclar ese caso, el de su hija, con es traer por los pelos una cosa que no tiene ninguna justificación. Yo era madre de la víctima y lo que estaba pidiendo era un técnico de asistente a víctima. Vamos a ver cuál era la prueba que había contra la gobernadora en aquel caso, que una juez de la Sala de Investigaciones de San Juan no determinó causa. La prueba que había es que la gobernadora no solamente había insistido en intervenir en la investigación del escalamiento de la casa de su hija, el robo de la computadora que era del Departamento de Justicia, ojo, es que la gobernadora llamó a fiscales y le dio instrucciones a fiscales de cambiar una reunión para su oficina. ¿Los hijos de quién son los que tienen acceso a la secretaria de Justicia para que le consigan un técnico de asistente de ayuda a víctimas? ¿Los hijos de Mirta Betancourt, mi madre? No. Los hijos de la secretaria de Justicia. Y eso no es intervención indebida. Y se molestó y Osvaldo Soto la sacó por un brazo y se acabó la conferencia de prensa. Y por poco no deja terminar la pregunta a la compañera de Noticel. Ese fue el saldo de la conferencia de prensa de hoy. ¿Qué va a pasar? Yo creo que hoy el día es bastante largo, que hay que ver lo que dice el FEI, que si la secretaria del Departamento de Justicia no le ha enviado eso ya, porque ya le dio instrucciones, y si a mí me dan instrucciones a las 10:15 de la mañana, a las 11 de la mañana esté la gente ahí, con las cajas. A este momento debería ya estar esos referidos, que de los 6 referidos, como les dije, hay 2 que no hay recomendación de un FEI, hay 4 que sí, 2 de ellos involucran a la gobernadora y 1 de ellos involucra también, acompañado con la gobernadora,
al secretario de la Gobernación, como les dije esta mañana, Antonio Pavón Valle. Entonces, qué interesante que todos los que alegan que la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, tenía intervención indebida en aquel caso del inspector federal, son los presuntos implicados y nadie sabía nada. Ella dice que a ella nadie le dijo. Ah, pero importante. La gobernadora ahí es que resbala. Cuando le dicen, pero gobernadora, es que no hay ningún deber de la Secretaría de Justicia de decirle a usted. Porque la Secretaría de Justicia dice que ya le informó a la Oficina del Fiscal Especial Independiente el 11 de marzo. Ustedes se acuerdan que yo decía, a mí hay una cosa que no me cuadra. A mí esto no me cuadra, como es que le están acusando de embustera a la madre de la secretaria de Justicia, ya no dice nada. Pues de esta mañana, ahora, clarito, dice la secretaria, la ex secretaria del Departamento de Justicia. En el mes de enero se comenzó una investigación con respecto al manejo de los suministros de ATSEF, eso es Terremotos Oeste, en el caso 2020-31-102-00007, como les dije esta mañana. Luego de evaluar preliminarmente el mismo, el 11 de marzo del 2020 se notificó al Alfei que la gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de investigación, bendito, porque dicen target, diga, eran sujetos de investigación. Durante marzo, abril y mayo, los fiscales de la División de Integridad Pública entrevistaron testigos, revisaron pruebas y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio se me presentó un informe el cual discutimos y revisamos. La semana pasada, en junio, paralelamente la División de Integridad Pública realizaba una investigación sobre las compras de pruebas realizadas por el departamento, querella que se originó ante una denuncia iniciada por mi señora madre. Esa investigación incluía tarjetas nuevamente, personal de la oficina de la gobernadora, Lilian Sánchez Pérez y Mabel Cabeza. Lo que dijimos desde el sábado. Como es de conocimiento, yo me inhibí de la investigación para garantizar la confiabilidad del proceso. El 23 de junio, un día antes de que, según la gobernadora, se formara el FOSTRO con el asunto de la intervención indebida, le solicité a la Oficina de Ética una consulta para determinar si debía inhibirme en la investigación de ATSEF, toda vez que esa pesquisa también investigaba a la Oficina de la Gobernadora. El 26 de junio del 2020, la Oficina de Ética determinó que por ser investigaciones no relacionadas y no involucrar a la salud, la licenciada Longo no tenía que inhibirse. Estas son unas manifestaciones que la licenciada hace por voz de su abogado. ¿Okay? El proceso de preparar un referido al FEI es uno complejo, requiere el envío de un informe, la evidencia que apoya el mismo. Una vez la secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismos se radican. Yo dejé los documentos firmados para que mi sucesora siguiera el curso de acción. En medio de la conferencia de prensa, la licenciada Denise Quiñones de Longo desmiente a la gobernadora. Es verdad, la gobernadora dice, no, ella no me tenía que informar, pero bueno, yo como soy de debido proceso de ley, pero gobernadora, vamos a hablar en plata, el debido proceso de ley exige. Si ella no le tenía que informar, pues no invoque el debido proceso de ley porque está induciendo error a la audiencia y a los periodistas que están allí. Entonces, no, yo creo que el lío es más grande de lo que está diciendo la gobernadora. Yo creo, como dijimos el sábado, que la gobernadora sabe que lo que le van a imputar es precisamente en esas dos investigaciones, una de ellas que tiene que ver con ATSEF, la otra no tenemos idea de lo que es porque no es del 2020 y la del COVID es del 2020. Pero en el contexto de la información que la gobernadora tiene, no por voz de Quiñones de Longo, de Longo Quiñones, por voz del chota o la chota que hay en justicia. Y ahí sí que vamos. La gobernadora se entera de todo lo que está pasando. La gobernadora sabe que Phoebe González tiene pruebas contra Mabel Cabeza, por lo menos para los referidos, contra Dilrosa Rivera, a saber si contra Marisol Blasco, contra Lilian Sánchez Pérez. Y lo que la gobernadora no quiere es que le toquen a Lilian Sánchez Pérez y a Mabel Cabeza. Y ella lo sabía el pasado viernes cuando habló
e intervino en esto que ahora ella dice que tiene que ver con la intervención indebida de Denise Longo Quiñones en una investigación federal. Yo creo que esto no se va a quedar aquí. Estoy segura que el panel del fiscal especial independiente nos va a decir esta tarde lo que va a hacer con el asunto. Y si esos referidos han llegado hoy, los analizarán. Ustedes saben que ellos tienen un término y determinarán. Pero de que le va a contestar el panel del FEI a la gobernadora, yo estoy segura que le va a contestar. Y entonces el país se queda, como el año pasado, bajo la impresión de que aquí hay gato encerrado, de que aquí no hay manera de ganar en un gobierno que desde el 2017 los titulares de corrupción estuvieron ahí, mucho más a partir del 2019, de que hay una intervención directamente con Julia Kelleher en medio de un caso criminal que no tenía que ver con ella. Y por ahí se desatan y se desatan. El país sacó a un gobernante después de las acusaciones contra Julia Kelleher y del Telegram chat. Y hoy la secretaria de Justicia de entonces, que nunca hizo nada, que nunca tuvo un referido con relación a los casos que estaban planteados, incluidos las negligencias que se pudieron haber cometido en el cumplimiento del deber, que costaron la vida de 4.645 personas durante el huracán María, está definitivamente en el mismo escenario y quizás en uno peor. Porque lo que supone que la gobernadora hoy tenga 2 referidos al FEI, uno de ellos claramente por obstrucción o intervención en una investigación, es mucho más de lo que se le imputó a Ricardo Rosselló Nevares y que no llegó en ningún momento a ningún referido del FEI porque ella era su secretaria de Justicia. Yo creo que hoy desciframos que en efecto Denise Longo Quiñones se quedó ahí haciendo un trabajo que no sabemos quién se lo encomendó, o ella protegió a los fiscales del Departamento de Justicia que estaban haciendo su trabajo. Porque los fiscales de integridad pública, a mí no me queda la menor duda, desde el sábado lo estoy diciendo, están haciendo su trabajo. Y yo creo que eso es lo que la gobernadora hoy no puede contestar. Y dejó demasiadas preguntas abiertas. Cuando el compañero Carlos Weber le pregunta quiénes son los que amañan, quiénes son los politiqueros, yo no voy a entrar en eso, pero estamos en el medio de una primaria. Me parece que ese término vengativo, investigaciones amañadas, le caben a mucha gente y no necesariamente a las personas que la gobernadora mencionó. Son las 12:53 de la tarde. Yo me voy a retirar a las 5 de la tarde. Yo creo que sí, que volvemos. Tenemos otro programa que Palo es Noticias, sino a las 5 por como realmente estén los acontecimientos. Entraremos un poco más tarde, pero vamos a estar por la tarde y vamos a ir sobre lo que pase, porque de aquí ahorita va a pasar un montón. Así es que no he dicho las palabras mágicas, compartan estos contenidos. Como saben, estamos en bonitasradio.net, también estamos en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios, y como siempre, en el correo electrónico, en el correo general, también pueden enviar sus aportaciones a Fundación Periodismo Siglo XXI, en esa dirección que nuestro querido director David Esperón nos pone en pantalla. Vayan a iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, suscríbanse y compartan esos contenidos con el mundo entero. Noemí Cardenales, no te había visto nunca por ahí, bienvenida a Bonita Radio. Pasarán peores casos de corrupción y no va a pasar nada porque esperar a las primarias o a las elecciones si podemos sacarlo. Hay que tirarse a la calle, pero no unos cuantos, sino todos los ciudadanos que queremos un Puerto Rico vaya hasta allá de tanta corrupción. El problema es que en el medio del COVID esa convocatoria es tan difícil. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la gente está harta
De igual manera lo estaremos cuando lo saquemos a patadas del poder. Hay que visualizar eso. Gracias, Caribe y a todo el mundo que ha estado por ahí, como siempre, a la diáspora. Recuerden, nos vemos a las 5. Éxito, buen provecho. Nos vemos más tarde. Que la pasen bien.